Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estoy leyendo este libro, Cuentos Chinos, de Andrés Oppenheimer. Esta es la quinta y última parte y espero que les esté gustando. América Latina en el siglo del conocimiento. Cuento chino. La próxima guerra va a ser por los recursos naturales como el petróleo, el gas, el agua. Evo Morales, líder cocalero y diputado boliviano, Grama, 29 de noviembre 2002. La vieja izquierda y la vieja derecha latinoamericana sostienen que los próximos conflictos mundiales serán por los recursos naturales y que la prioridad de los países de la región debería ser proteger la soberanía nacional contra los intentos de las grandes potencias de adueñarse de esos recursos. Suena bonito, pero refleja una realidad mundial que pasó a la historia hace mucho tiempo. A diferencia de lo que ocurría hace 2 siglos, cuando las materias primas eran una fuente clave de riqueza, hoy día la riqueza de las naciones yace en la producción de las ideas. El siglo XXI es el siglo del conocimiento. La ex Unión Soviética, el país con más recursos naturales del mundo, colapsó. Y ni Sudáfrica con sus diamantes, Arabia Saudita, Nigeria, Venezuela y México con su petróleo, ni Brasil y la Argentina con sus productos agrícolas han logrado superar la pobreza. La mayoría de estos países tienen hoy más pobres que hace 20 años. Por el contrario, naciones sin recursos naturales como Luxemburgo, Irlanda, Malasia, Singapur, Taiwán, Israel y Hong Kong están entre las que tienen los ingresos per cápita más altos del mundo. ¿Por qué Holanda produce más flores que Colombia? ¿Cómo explicar que Holanda produce y exporta más flores que cualquier país latinoamericano? América Latina debería ser el primer productor mundial de flores. Tiene mano de obra barata, un enorme territorio, mucho sol, grandes reservas de agua y una gran variedad de flora. Y sin embargo, el primer productor mundial de flores es Holanda, uno de los países con menos sol, territorio más pequeño y mano de obra más cara del mundo. La explicación es muy sencilla. Lo que importa hoy en la industria de las flores es la ingeniería genética, la capacidad de distribución y el marketing. Las peores universidades del mundo. Un ranking de las mejores 200 universidades del mundo realizado por el suplemento educativo del periódico británico The Times les dio una pésima nota a las universidades latinoamericanas. Según el listado de The Times, las mejores universidades del mundo están en los Estados Unidos, encabezadas por Harvard, la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Tecnológico de Massachusetts. De las 20 mejores universidades del planeta, 11 son de los Estados Unidos y le siguen las de Europa, Australia, Japón, China, India e Israel. La única universidad latinoamericana que aparece en la lista es la Universidad Nacional Autónoma de México. Y las latinoamericanas estaban lejos de los primeros puestos. La UNAM de México y la Universidad de Sao Paulo de Brasil estaban empatadas con otras que ocupaban los puestos 153 a 201. Lo cierto es que tanto el ranking de The Times como el de la Universidad de Shanghái mostraban que los gobiernos de América Latina viven en la negociación. La UNAM, que recibe del Estado mexicano 1.500 millones de dólares por año, y la UBA, que recibe del Estado argentino 165 millones de dólares anuales, son ejemplos escandalosos de falta de rendición de cuentas del país. Ambas se niegan a ser evaluadas por los mecanismos de acreditación de sus respectivos ministerios de educación. La UNAM es una institución cerrada a la evaluación interna. La UNAM de México y la UBA de la Argentina son 2 vacas sagradas de sus países que pocos se atreven a criticar, a pesar de que son monumentos a la ineficiencia y una receta para el subdesarrollo. América Latina es una de las últimas regiones del mundo donde todavía hay países en los que se subsidia el estudio de quienes pueden pagar. Se trata de un sistema absurdo por el cual toda la sociedad, incluidos los pobres, subsidia a un número nada despreciable de estudiantes pudientes. Según el Banco Mundial, más del 30% de los estudiantes en las universidades estatales de México, Brasil, Colombia, Chile, Venezuela y la Argentina
pertenecen al 20% más rico de la sociedad. En Brasil, un 70% de los estudiantes universitarios pertenecen al 20% más rico de la sociedad, mientras que solo el 3% del cuerpo estudiantil está compuesto por jóvenes que vienen de los sectores más pobres. En México, el 60% de la población estudiantil universitaria proviene del 20% más rico de la sociedad, y en la Argentina el 32%. Los ricos están sobrerepresentados en las universidades públicas. En algunos países latinoamericanos ya se comenzó a corregir el subsidio a los ricos, pero cuando la UNAM intentó introducir un sistema parecido en México en 1999, durante el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, tuvo lugar una huelga estudiantil que paralizó la universidad y obligó a las autoridades a dar marcha atrás. En la China comunista, los estudiantes universitarios tienen que pagar sus estudios y contribuir de esa manera a subsidiar el aprendizaje de los más pobres y a mejorar el nivel de las universidades. En lugar de tener escuelas ricas para estudiantes pobres, tenemos un sistema de escuelas pobres que subvencionan a estudiantes ricos. Lo mejor sería adoptar sistemas mixtos como el de Australia, donde los jóvenes pueden estudiar gratuitamente, pero deben pagar una vez que se gradúen y obtienen empleos bien remunerados. En China existe un examen de ingreso obligatorio para todas las universidades que dura 2 días y es rendido anualmente por más de 6 millones de estudiantes, y no es un examen fácil. En México, en cambio, la universidad más grande del país, la UNAM, admite a un 85% de sus alumnos sin examen de ingreso. Según estimaciones de Julio Rubio, la UNAM les concede un pase automático a todos los estudiantes de la escuela secundaria de su red escolar, lo que hace que muchos de sus estudiantes vayan a estas escuelas para no tener que rendir un examen de ingreso. Sobran psicólogos, faltan ingenieros. Por increíble que parezca, en la UNAM se gradúan 15 veces más psicólogos que ingenieros petroleros por año. Efectivamente, en un país donde el petróleo continúa siendo una importante industria, la UNAM produce unos 620 egresados con licenciatura en psicología, 70 en sociología y solo 40 en ingeniería petrolera por año. Las grandes universidades están produciendo legiones de profesionales desempleados. Si México no hace algo para corregir su sobreproducción de graduados universitarios sin potencial de trabajo, se encontrará muy pronto con 1,5 millones de profesionales desempleados. Esto podría generar un problema social sin precedentes. En vez de invertir tanto en formar más abogados, los gobiernos latinoamericanos deberían invertir en la creación de escuelas intermedias e institutos técnicos. La UNAM, modelo de ineficiencia. Si el Estado mexicano otorga 1.500 millones de dólares a la universidad, la UNAM se lleva el 30% del presupuesto nacional para educación superior, que cubre las 99 universidades públicas del país. Lo cierto es que la UNAM es ineficiente, por donde se la mire. Decenas de miles de sus estudiantes transcurren 7 o más años en sus aulas, aumentando enormemente los costos de la enseñanza. La UNAM rompió relaciones con el Instituto Acreditador Ceneval bajo el argumento de que es un organismo neoliberal vinculado a empresas privadas. En 2005, el 66% de las universidades públicas y privadas en México, incluyendo el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México, ya habían aceptado ser evaluadas por la Ceneval. En la tabla de las universidades mexicanas con carreras acreditadas por el organismo independiente autorizado por la Secretaría de Educación Pública, en 2005 la UNAM estaba al final de la lista. ¿Por qué los asiáticos estudian más? Un niño de 10 años, ¿cómo es un día típico en tu vida? Él me contó que se despertaba a las 7 de la mañana, entraba a la escuela a las 8 y tenía clases hasta las 3 o 4 de la tarde según el día de la semana. Después hacía sus deberes en la escuela hasta las 6, cuando venía a buscarlo su padre. Cuando llego a casa toco el piano y hago más deberes
hasta eso de las 7:30 de la noche. Entonces veo la televisión media hora y me acuesto a eso de las 9. Una tarde por semana. Después de la escuela y los domingos por la tarde, tomo clases particulares de inglés en la escuela Boya. Y los sábados por la tarde, durante 2 horas, tomaba clases de matemáticas y chino. El caso de Corea del Sur. La obsesión por el estudio no es un fenómeno que se da solo en China, sino en toda Asia. Al igual que en China, los niños en Corea del Sur, Singapur y varios otros países de la región estudian casi el doble de horas diarias de los de Estados Unidos o América Latina. Un niño coreano de 14 años tiene una disciplina diaria casi militar. Sale de su casa a las 7 de la mañana, llega a la escuela media hora antes del inicio de las clases para repasar las lecciones del día anterior. Y regresa a su casa a las 4 de la tarde. Después toma clases particulares de matemáticas e inglés. Para las mujeres coreanas, los profesores son vistos como el mejor partido para casarse. Tienen buen salario, empleo estable, vacaciones largas y les gusta tratar con los niños. Y tienen condiciones de trabajo excelentes que incluyen dedicación exclusiva y 4 horas diarias, pagadas, por supuesto, para preparar sus clases y recibir a los estudiantes. La educación en Corea se toma tan en serio que hasta los profesores de jardín de niños necesitan un diploma universitario. ¿Por qué estudian más los jóvenes asiáticos? La respuesta más común que escuché en China es que no se trata de un fenómeno reciente, sino la continuación de una tradición histórica que viene de las enseñanzas del filósofo Confucio, quien ya difundía valores como la dedicación al trabajo y al estudio en el siglo V a.C. Confucio decía: si tu objetivo es progresar 1 año, siembra trigo. Si tu objetivo es progresar 10 años, siembra árboles. Si tu objetivo es progresar 100 años, educa a tus hijos. Sin embargo, en China existe otro motivo clave que explica la fiebre por el estudio, que no sería deseable imitar en el resto del mundo: la política del hijo único. Desde la década del 70, las parejas solo pueden tener un niño y quienes tienen más de uno deben pagar impuestos altísimos por su segundo hijo. Aquí tenemos un refrán que dice: hijo único, esperanza única, futuro único. Los asiáticos dan por sentado que deben estudiar unas 10 horas por día. No hay televisión, ni fútbol, ni fiesta que valga. En la Argentina, durante los últimos 30 años, no ha habido una cultura de la excelencia, ni del esfuerzo, ni del trabajo. Tienes un desarrollo y una cultura que está mucho más vinculada a lo que los argentinos llaman el SAFE, o sea, pasar de grado, que al éxito basado en el esfuerzo, el trabajo y la investigación. El tema es cómo introducir la cultura de la calidad. Espero que les haya gustado la lectura de este libro de Andrés Oppenheimer, Cuentos Chinos. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, sígueme en Facebook. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.